¿Cómo están? Pues estamos aquí, mi amiga compañera del Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, María Luisa Medina, y yo, Gela Huerta, quienes les presentaremos esta tarde de domingo un podcast que se va a transmitir a partir de mañana, para que ustedes y nosotras platiquemos de un tema que nos trae preocupados acá a las y los fundadores y los militantes de Morena y quienes formamos parte de le llamamos Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación. En realidad es un grupo grande de personas que en todos los estados nos hemos ido reuniendo porque creemos que la presidenta de México y este movimiento que tanto trabajo nos ha costado construir para llegar a este segundo piso, la cuarta transformación de la vida pública, necesita de los ciudadanos para realmente seguir por el buen camino, por el camino de la propuesta del presidente López Obrador de no mentir, no robar, no traicionar, primero a los pobres, ¿no? Hay una serie de mandatos, digamos, de este movimiento, que nosotros creemos que no se pueden solamente defender desde el gobierno, sino necesitan la participación ciudadana. Y esa es la razón principal de este movimiento, lo iremos platicando, pero entonces les presento el segundo podcast del Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, Voces del Pueblo, y pues el título que le da pie a este trabajo justo es esto de lo que dicen las redes en torno a los innombrables y la oposición en Morena. Dicho esto, pues les doy la bienvenida, los invito a que se queden, tenemos material bien interesante, es un programa que pretende dar información y después vamos a ir comentando sobre la información que estaremos viendo aquí en la pantalla. María Luisa, sé muy bienvenida junto con todos los compañeros del movimiento que nos están viendo en este segundo podcast. María Luisa, gusto en Sí, saludarte. muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, formar parte de este segundo podcast. Y como bien lo dijiste, pues como estamos transmitiendo los domingos, hay mucha información que se está recolectando lunes, martes, miércoles a través de las redes sociales, videos que suben los compañeros youtubers. En fin, hay mucha información que analizar y que servirá evidentemente para que nuestro movimiento, no solo sino el de la cuarta transformación, se afirme en estos principios básicos que los repito y con eso te cedo la palabra: no mentir, no robar, no traicionar. Adelante, por favor. Fíjate, María Luisa, que parte de la inquietud que hemos tenido para realizar este movimiento y como tú lo sabes, y para hacer ahora estos informativos, digamos, del movimiento, estos trabajos para las redes sociales, justo tiene que ver con el hecho de que nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo que hemos seguido al presidente López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Yo le sigo diciendo presidente, como Claudia dijo que le seguía diciendo presidente, aunque todos sabemos que la presidenta de este país es nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Pero el presidente, desde que estuvo allá en las luchas lejanas de hace más de 30 años, María Luisa, siempre planteaba y cuestionaba las formas en cómo el régimen neoliberal estaba sometiendo a los mexicanos a una especie de autocracia autoritaria y corrupta, un viejo régimen que no permitió ni el desarrollo ni el avance de este país, ¿no? Y contra eso luchamos. Resulta que desde el 2018, como tú sabes, yo fui diputada federal por Morena en el 2018 y tengo muy claro cómo se fueron sentando las bases, por lo pronto en el Poder Legislativo, para que todo este proyecto de desarrollo nacional de la Cuarta Transformación fuera caminando adecuadamente.
En el 21 se perdió una buena cantidad de diputados, ahí en un tema electoral complicado, y el 24 pues volvemos a ganar una mayoría muy importante, se implementa el plan C, etcétera, y sin embargo, María Luisa, vemos a lo largo y ancho de todo el país, compañeros, pues un evento que no nos gusta mucho, que es que adentro de Morena entran personajes de mala reputación cuando fueron funcionarios del PRIANATO, funcionarios del PRI y del PAN anterior al 2018 y que ahora forman parte de las filas de Morena. Entonces en las redes hay muchos videos, ¿no? Y hay mucho trabajo de denuncia social pública que se difunde a través de diferentes medios sobre diversos personajes que están entrando al gobierno de Morena. ¿Qué les parece si empezamos por un caso bastante reciente, que es el del hoy cónsul en la ciudad de Boston, que se llama Carlos Iriarte? Carlos Iriarte Mercado fue el presidente del PRI en el Estado de México. Y tiene una foto ahí con Alito Moreno, y etcétera. Y ahora, en los últimos nombramientos que se dieron parece que el Senado nombró a unos nuevos cónsules, resulta que aparece el nombre de Carlos Iriarte Mercado y todos nos quedamos muy sorprendidos porque fue un priista, digamos, ¿no? Predominante, bueno, tan predominante que fue el presidente del PRI en el Estado de México, y entonces me encontré en las redes, María, vamos a escucharlo, una conversación de Paco Cruz en donde está hablando del personaje. César Camacho Quirós encubrió y escondió el asesinato de Abraham Talavera López, ex embajador de México en Guatemala, ex jefe de la Policía Política Nacional, varias veces diputado federal, asesor presidencial toda la vida y siempre funcionario del PRI y muy amigo de Luis Donaldo Colosio. Y en ese asesinato se vinculó a Carlos Iriarte Mercado, a Rubén Mendoza Ayala y a Ulises, un tercer implicado, y yo no lo documento hoy, lo documenté en 2005, 2006, 2007 y publiqué un libro que se llama Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto, y consulté los archivos policíacos y estaba implicado, pero el gobernador César Camacho Quirós pidió desechar la denuncia, la tiraron a la basura. Es una denuncia, María Luisa, que Paco Cruz, un periodista de larga data, que no se puede decir nada malo de él, un investigador de primera línea, un hombre que ha publicado decenas de libros, entre ellos este que comenta aquí, el de Negocios de Familia, lo publicó en el 2008, yo lo he visto, y ahora hace en su programa que tiene, ya sabes, de 1 hora en la tarde, ahí en el canal de Julio Astillero, hace esta denuncia, es una larga charla, yo le recomiendo mucho a la gente que la vea, pero entre esta charla comenta justo, María, que el señor Iriarte, junto con otros de los llamados Golden Boys, ¿tú te acuerdas, no? Estos jóvenes acompañantes de Peña Nieto, del priismo de Peña Nieto de tiempo, claro. Este hombre está implicado en esa escena, ¿no? Están en una reunión, una fiesta, no sé qué, y ahí platicaba Paco Cruz y de pronto ahí pues se ve que hay un muerto, ¿no? Y ahí están en ese lugar varios ciudadanos políticos de ese tiempo y de esas historias del montielismo y el peñanietismo en el Estado de México, y resulta que está este Golden Boy. 3 doritos después, ¿no? Varios años después, así como dice la gente, ¿no? 3 doritos después, el ciudadano es nombrado cónsul en Estados Unidos. En un momento de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, en donde los migrantes están siendo atacados, en donde hay problemas bastante serios, ¿no? Con nuestra querida comunidad migrante en Estados Unidos, y resulta
que de pronto dice la presidenta de México que se hizo pues una especie ahí de acuerdo en relaciones exteriores, ¿no? Un equipo de gente que decidió diferentes nombres de cónsules potenciales y nombran a Iriarte. ¿Qué te parece este hecho, María? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué información tienes tú? Mira, me parece muy interesante que el podcast empiece con este video. ¿Por qué? Porque aquí ya no es solamente un rumor o algo que haya trascendido. Paco Cruz lo tiene documentado en un libro. Si lo tiene documentado en un libro, quiere decir que tiene pruebas. Paco Cruz tiene libros fantásticos y como él dice, todo lo que yo publico lo puedo demostrar con pruebas. Entonces, es un hecho que lo que él dice es cierto, y a mí lo que me parece es que es, es, es uno de los motivos por el cual tenemos este movimiento. No podemos permitir que estos personajes sigan entrando en la cuarta transformación. Creo que es muy peligroso, muy peligroso. Yo veo a veces, bueno, no a veces, veo muchas veces estos programas y veo el chat y voy leyendo el chat y efectivamente la gente está muy molesta por todos estos nombramientos que se están dando continuamente. La presidenta, nuestra querida presidenta, pregunta expresa respecto a este tema, dijo que habían pasado muchos filtros y que, bueno, a partir de relaciones exteriores, y que, bueno, después de esos filtros se habían hecho estos nombramientos. Pero, bueno, lo que Paco Cruz indica es que por aquí pudieron haber fallado los filtros, ¿no? En estos casos específicos, fundamentalmente en este caso, Gela. Pues el problema es que, María Luisa, yo creo, es que hay varios priistas mexiquenses de alguna manera cobijados en el gobierno de Morena. Uh-huh. Fíjate, el caso de Alejandra del Moral, que no es menor y que de hecho yo creo que ella pudo haber sido alguna de las que lo recomendaron. Alejandra del Moral, como tú lo sabes, seguramente fue en Relaciones Exteriores también designada como la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID, que es un espacio muy importante de hacer negocios, ¿no? De tener esta justa cooperación internacional. Y como que de pronto uno dice, ¿cuáles son o fueron los merecimientos de Alejandra del Moral para ser nombrada como directora de esta importante instancia de cooperación internacional? Pero luego te acuerdas que Erubiel Ávila, quien era gobernador del Estado de México cuando se le hizo un fraude, el primer fraude en el Estado de México, bueno, ha habido muchos, pero el primero a Delfina Gómez, ¿no? Que por pocos votos no pudo alcanzar la gobernatura, como tú lo sabes, en el 2017, ¿no? Entonces ahora resulta que Erubiel Ávila, por parte del Partido Verde, entra como diputado federal a formar parte de las filas del Morenato, porque pues realmente, si lo piensas, si es diputado del Verde, pues es parte de la coalición y por lo tanto, exacto, están en asociación y por lo tanto es diputado de Morena. O sea, Erubiel Ávila, Alejandra del Moral, ahora Iriarte, ¿no? Y otros personajes del prismo, fíjate que estaba también ahí, de una vez lo voy a mencionar porque cabe en este contexto, el actual jefe de la unidad de lo contencioso en el INE, que es quien arma los expedientes de violencia política en razón de género en el INE, fue subsecretario del PRI en tiempos de Manlio Fabio Beltrones, se llama Hugo Patán Matehuala. Entonces, fíjate cómo en espacios muy estratégicos de la vida pública, ¿no? Por ejemplo, en el INE, quien está dedicado a hacer expedientes con los temas de violencia de género y que uno de los acusados ha sido para recordarlo rápido, el propio Gerardo Fernández Noroña, te lo recuerdas, ¿no? Hoy el presidente del Senado
cuando era diputado lo acusaron ahí por violencia política de género. Hay otros casos antes, claro. eso no lo vamos a mencionar al rato, en fin. Y resulta que un subsecretario del PRI, trabajador de Manlio Fabio, en esos tiempos de que él era el presidente del PRI, ahora resulta que trabaja en el INE. ¿Y sabes quién lo metió? La actual presidenta del INE. Entonces, ellos creen que no pasa nada, parece que no importa, pero sí importa y no es un caso. Esto lo denuncian la mesa de los periodistas, es que hay una mesa de periodistas ahí con Álvaro Delgado, Fabricio Mejía, etcétera. Entonces, Alejandro Páez. Y ellos, en esa mesa, cuando están hablando de el, entre comillas, regreso a la oposición, mencionan este caso del señor Matehuala. Bueno, ya llevamos ahorita, en unos minutos de podcast, a 4 personas de muy alta, digamos, jerarquía en el prianato de antes, puestos en responsabilidades de Morena, también en altas jerarquías, como es el caso de Alejandra del Moral, de Erubiel Ávila, de este señor Iriarte, ahora como cónsul de Boston. Y se nos está yendo el próximo caso de un otro priista en el consulado, por ahí lo has de tener, querido Teodoro, el caso del ex gobernador de Tlaxcala. ¿Lo tienes por ahí? Marco Antonio Mena Rodríguez, quien fue gobernador de Tlaxcala de 2017 a 2021 por el Partido Revolucionario Institucional y recientemente se desempeñó como director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, fue propuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum como cónsul general en San Francisco, California, Estados Unidos. Su nombre forma parte de una lista de propuestas de nombramientos diplomáticos para representar a México en Estados Unidos, Canadá y Brasil. ¿Cuáles serán los atributos? Me pregunto yo, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que tendrían que argumentarse con mucha suficiencia, y creo que sí es digno de que se le justifique al morenismo y en general a los ciudadanos, Mari, pues es bajo qué criterios gente como Erubiel Ávila, Alejandra del Moral, el señor Mena, Iriarte, y bueno, y otra playa de la verdad, ¿no? De muchos más priistas, hoy forman parte, es como si la oposición un poquito, una parte de la oposición la hubieran ahora pasado a Morena a puestos de responsabilidad en Morena, ¿no? El tema de Rubalcaba, otro, ¿no? Pero ese lo vamos a ver aparte, pero es como el mismo asunto. Estos innombrables que afuera además ni siquiera se desempeñaron de manera absolutamente honesta, ¿verdad? Las acusaciones no son nuestras, están en expedientes y en mucha información pública en las redes sociales, que no necesariamente hablan de gente proba o que no haya mentido, robado o traicionado, y que ahora entra al movimiento así como sin ninguna clara justificación. María Luisa, el caso de los cónsules me parece particularmente importante en este momento, ¿no crees? Perdón, muy importante, porque además quiero hacer aquí una especie de analogía, de comparación. ¿Tú te acuerdas que se entrevistaba a las personas que querían ser ministros de la Corte? ¿Te acuerdas de eso? Yo me acuerdo, sí. De esas entrevistas que eran públicas, que todos podíamos... de selección, digamos, ¿no? Una especie de comité de selección. Sí, pero estas entrevistas hechas por este comité de selección eran públicas, nosotros las podíamos ver por televisión, de ministros, de magistrados, podíamos escuchar preguntas que les hacían y cómo respondían, qué tanta experiencia tenían. Yo creo que en el caso de los cónsules y de otros nombramientos, tendrían que pasar por el mismo filtro, según la presidenta, ya lo hicieron, pero que tendría... ¿Perdón? Según la presidenta ocurrió que pasaron por un filtro, ¿no, sí, Mari? Por un comité de selección.
Sí, pero a lo que me voy a referir es, sí, ok, tendrían que haber pasado por esos filtros. La presidenta dice, sí, ya pasaron por esos filtros, me parece muy bien. Lo que no me parece es que no sean públicos, que tendrían que haber sido públicos también a ver qué preguntas les van a hacer, los van a cuestionar sobre su pasado, qué armas y qué elementos tienen para ser cónsules, qué carrera profesional tienen. Todo eso yo creo que tendría que hacerse público. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque de lo contrario nos quedamos con la sensación, y lo voy a decir abiertamente, nos quedamos con la sensación de que hay arreglos, de que hay componendas, de que hay cuotas. Quizá yo estoy equivocada, ¿eh? No tengo ninguna prueba para afirmar esto, pero he visto muchos chats con los periodistas, con Meme Yamel, con X, con Paco Cruz, he visto muchos chats en donde la gente cuestiona eso, que bueno, hubo que pagar cuotas, fue que había arreglos que había que hacer en lo oscurito, y yo creo que no es justo que la figura de nuestra presidenta, que es fantástica, es una mujer inteligente, brillante, preparada, con una gran participación en la izquierda, y que todo el movimiento de la Cuarta T empiece a ser cuestionado porque no se hace público, y porque lo que no se hace público de pronto resulta que queda ahí el cónsul, que no, en nuestra opinión, no tenía las facultades de estar ahí, ni por su pasado, ni por su trayectoria, ni por su experiencia en cuestiones de consulado. Pues, ¿qué puede uno pensar? Uno va a tener que pensar qué pasó ahí, y si no llegamos a la verdad, yo creo que es algo muy peligroso que puede ir deteriorando a Morena poco a poco. Yo creo que por esto este movimiento es tan importante, sin que vayamos a lanzar a la hoguera a nadie. Pero pues ahí están los videos que estás presentando, Gela, ahí están, y no son videos hechos por nosotros, por este movimiento, son hechos por otros periodistas y por otros medios. Y como tú te acuerdas, María Luisa, en la mañanera se le cuestionó justo a la presidenta sobre este hecho. Aquí tenemos la respuesta de la presidenta, porque yo creo que vale la pena comentarla un poquito más en términos justo de lo que estás diciendo, ¿no? Ella, pues claro que es cuestionada por estas decisiones, y de alguna manera pues tiene sus respuestas y sus estrategias de respuesta muy bien, pero me parece que todavía al público ciudadano pues nos quedan dudas. Por ejemplo, ¿quién forma parte de ese comité? Por ejemplo, ¿por qué no es un comité que públicamente diga quiénes han sido todos los morenistas que estuvieron ahí en la competencia, digamos, ¿no? Y después de haber competido con varios morenistas de buen currículum y políglotas o bilingües o lo que sea, resulta que ganaron estos dos personajes priistas, y eso hubiera dejado un poco más claro la cosa, ¿no? Oye, fíjate que hubo 30 candidatos, 20 fueron de Morena o 15, ¿verdad? Otros 15 tantos son tales, y estos, por su impresionante desempeño político, pues ganaron el puesto. Bueno, ¿no? Entonces ya no le preguntas. Aquí lo que contestó la presidenta, querido Teodoro, adelante. Se abrió no una convocatoria abierta, pero sí a personas que quisieran participar, además de los que son parte del Servicio Exterior Mexicano. Fueron alrededor de 200 personas de una lista que preguntamos de personas que tuvieran sensibilidad social y que estuvieran dispuestos a generar pues esta nueva atención a nuestros connacionales que están en Estados Unidos. Y de ahí Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un comité de selección que tuvo que ver con una serie de puntos, por ejemplo, si hablaban inglés o no, y también pues de la experiencia en el trabajo que habían tenido y si conocían qué hacían los consulados. Entonces hizo una selección y a partir de ahí se envió esta lista, que si ustedes ven pues sí es plural, hay de distintos, no solamente son de Morena, por decirlo así, de distintos lugares que tenían interés en ser cónsules. Entonces a partir de ahí se hizo esta lista
y me reuní con ellos, les dije qué queremos de los cónsules, que es sobre todo cercanía y atención a los paisanos y paisanas que están en Estados Unidos. Todos estuvieron de acuerdo, se les han dado una serie de cursos de formación, capacitación y van a seguir en este proceso. Hace poco, esto me permite recordar que hace poco Vicente Serrano estuvo en una conferencia de prensa, no sé si viste el programa, querida María Luisa, compañeros, y estuvo Vicente Serrano en un programa, ahí en una conferencia de prensa en la Embajada de Los Ángeles, y hubo bastantes problemas y evidenció con mucha claridad pues que el cónsul de Los Ángeles no tiene esta sensibilidad social que prometen estos candidatos de los que habla Claudia, y al contrario, ¿no? Parece que no están desempeñando su trabajo respondiendo realmente, ¿no? De manera cabal a las necesidades de los migrantes en ese y en muchos otros lugares. Pero hay algo que dijo la presidenta que a mí me gustaría mucho enfatizar, porque a lo mejor puede ser una práctica que ya sea pública a lo largo de todo este sexenio. Yo propongo que si ya lo dijo ella, pues lo retomemos. Dijo, hay 200 nombres, ¿no? De gente que quería hacer, que los hagan públicos. Sería bueno para todo lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿no? Tener la información de esos 200 candidatos que seguramente formaron parte de una lista. ¿Quiénes son esos candidatos? ¿Y cómo fue que este comité de selección, quiénes estaban formando parte del comité de selección, y cómo fue que de esos 200 candidatos eligen a esos ciudadanos, que incluso entre los morenistas que se fueron de cónsules, yo conocí a Donají Alba, ella pues era parte del comité de honor y justicia de Morena, una muchacha pues decente, sí, pero como cuáles son las atribuciones, ¿no? ¿Qué es? ¿Contra quiénes compitieron? ¿Cómo le hicieron para ganar, ¿no? Yo creo que esto tiene que empezar a ser público, porque de otro modo pues queda, como tú lo acabas de decir ahora, y lo dicen muchas personas en redes, queda la sombra, la sospecha, ¿no? De que más bien podían haber sido en algunos casos ciertos arreglos en lo oscurito que agreden y que violentan a muchos morenistas fundadores que tienen experiencia, que tienen grados académicos, que saben inglés, que pueden formar parte no solamente del Servicio Exterior Mexicano, sino de muchos gobiernos locales, municipales, del gobierno federal, que no hemos o han sido tomados en cuenta, ¿no? Gente que quiere colaborar, que hasta dice yo no cobro, yo asesoro, yo tengo un proyecto, yo quiero observar lo que está pasando en mi municipio, quiero formar parte, asesora, lo que sea. Y es gente que lleva 30 años o más luchando para que se conforme este país, y de pronto te dicen que un expriista, ¿verdad? O uno que acaba de ser acusado de tranza el sexenio pasado, María Luisa, resulta que ahora va a formar parte. Esto me recuerda, por cierto, el caso de Rubalcaba. ¿Cuáles son los méritos que un señor como Rubalcaba, ¿verdad?, podría tener para ser el responsable de un presupuesto que, hasta donde entiendo, es de más de 20,000 millones de pesos? Y la responsabilidad, ¿no?, de el servicio de transporte colectivo Metro, que ni más ni menos es responsable de la transportación de millones de mexicanos en esta ciudad y su zona conurbada, ¿no? Y de pronto pones a un tipo que viene de la oposición, que no tiene ninguna trayectoria como ingeniero, como especialista en transporte, y resulta ahora que es el señor que dirige el metro. Tienes por ahí un comentario que los propios periodistas hacían al respecto, ¿no, Teodoro? Pero ¿sabes qué, Álvaro? Desgraciadamente veo también un paso para adelante y luego un paso para atrás. Lo de hoy de Adrián Rubalcaba, es una verdadera grosería, es una bajeza tremenda para el votante. Tremenda para el votante. Es
Lo de hoy es un mensaje horrible, terrible, de un agresor, un tipo que no tiene absolutamente nada que hacer en un gobierno de izquierda. Un tipo mafioso como dices tú, ¿a quién se le ocurre y por qué? ¿Por qué? Bueno, no te adelantes, vamos a hablar efectivamente de este nombramiento de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, porque es ella la que nombra a Adrián Rubalcaba, el ex alcalde, ex delegado de Coajimalpa, un personaje que ha estado en el PRI, en el PRD, en el Partido Verde, un personaje que tiene cuentas pendientes también con la justicia y que hoy es nombrado para hacerse cargo de el sistema de transporte público de la capital de la República, el metro, una institución estratégica. Yo creo que es un cargo, Alejandro, mayor al de una secretaría del gobierno de la Ciudad de México. La Dirección General del Metro es efectivamente muy estratégica en términos de movilidad en el Valle de México, pero también es una institución en la que fluye muchísimo dinero y dinero en efectivo, y es también pues un sistema de transporte que puede prestarse para cualquier cosa. Ha habido en el metro, bueno, además de la tragedia que hubo en el 2021, ha habido, por supuesto, situaciones delicadas. Es un nombramiento que requeriría a alguien al 100% comprometido técnicamente con un sistema de transporte como ese. No un político. Salvo que la idea sea que ese político administre políticamente el sistema de transporte, quizá porque el sindicato, que es un sindicato muy priista, enquistado desde su origen ahí en el metro. Pero, bueno, es un nombramiento que ha generado mucha inconformidad entre quienes simpatizan también con la Cuarta Transformación. Me parece una crítica súper interesante de los periodistas, ¿no, María Luisa? ¿Qué piensas? Sí, pienso que es una crítica muy, muy fuerte, pero nada más yo le diría a Alejandro Páez, que lo respeto mucho, él dice, es un mensaje terrible. Es un mensaje terrible, pero además ya es un hecho contundente, ya va más allá de mensaje. Es un hecho contundente, y entonces regresándome al mensaje, el problema es que nosotros no alcanzamos a entender cuál es el mensaje. La jefa de gobierno, Clara Brugada, con tan espléndida trayectoria, de pronto con este nombramiento, pues ¿qué nos quiere decir? Que va a ser un político, como dicen ellos, que el sindicato, pero todos los que estamos alrededor de la Cuarta T y estamos felices y nos encantó el 18 y celebramos, estamos empezando a tener dudas, a platicar en los cafés, a mandar los chats. ¿Qué está ocurriendo? Quiero regresar un poquito antes de continuar con Rubalcaba. Quiero regresar al mensaje de la presidenta, porque tal como tú lo dices, bueno, hubo un comité de selección. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Luego, ¿qué requisitos se necesitaban? Ella menciona 2 o 3, que sepan lo que hacen los cónsules, que hablen inglés, etcétera. Sí, y luego ella finalmente termina diciendo, yo me voy a reunir con ellos y les voy a decir lo que tienen que hacer los cónsules. Ok, muy bien, pero eso no garantiza que un cuate que viene del PRI o del PAN, aunque la presidenta le diga lo que tiene que hacer, eso no garantiza que lo vaya a hacer. Y como bien dices, vimos lo de Vicente Serrano allá en Los Ángeles, fue muy claro. Y bueno, por un lado, y terminando con lo de Rubalcaba, pues entonces quiere decir que por encima del voto de la gente, como tú siempre lo repites, del voto del 2024, como siempre lo repites, por encima está el sindicato del metro, por encima está
que nombren a Rubalcaba. Por encima está que Clara Brugada no haya dado una explicación satisfactoria, y eso a mí me preocupa muchísimo, Gela. Porque, ¿sabes qué pasa, Mari? Lo dices muy bien. Se van acumulando, ¿no? Los problemas, porque entonces yo me acuerdo muy bien que el primer asunto que nos sonó así como súper insultante fue que ese señor Lavalle, que tenía una pulsera de preso por el caso de Odebrecht, haya sido contratado por la ni más ni menos gobernadora de Campeche para formar parte del gabinete de Tabasco. Esto fue una de las primeras, ya habían pasado otras cosas, ¿no? Lo de Sergio Mayer y algunos otros nombramientos ahí nada gratos, ¿no? Nosotros les decimos innombrables en el sentido de que para el morenato, para los fundadores, para la lucha que nosotros hemos dado durante tanto tiempo, estos no son nombres que nos parecieran, ¿no? Dignos de formar parte de este movimiento, ni mucho menos. Por eso no los queríamos o los queremos nombrar mucho. Bueno, pero Lavalle ni se diga, casi en la cárcel, de la cárcel lo trajeron, ¿no? Y entonces habla muy mal de López Obrador en la mañanera, alguna vez se refiere a él, no sé si tú te acuerdas, yo vi todas las mañaneras de López Obrador, como ahora de Claudia, y entonces en algún momento López Obrador se refiere a él como diciendo, ¿y este cuate qué? Lo acusa, ¿no? Y entonces, de pronto, un acusado por López Obrador resulta que lo ponen en un puesto de secretaría, ¿no? Cualquier puestito ahí de jefe de departamento, secretario de un gobierno estatal de Laida Sansores Pérez, ¿no? Entonces uno dice, oye, esto no va bien, esto no es algo que nosotros estábamos queriendo que ocurriera, ¿no? Entonces, pero menciono eso como uno de los primeros casos, María Luisa, porque entonces ya, esto pasó hace un año más o menos, ¿no? Y entonces en un año ya no tienes uno o dos nombres, tienes decenas de nombres. Nos estamos refiriendo en este podcast a como lo último, algo de lo más connotado, lo que más se oye, lo que más molestia ha generado, pero si lo piensas, son muchísimos. Si tú te vas, por ejemplo, al gobierno de Oaxaca, al gobierno de Naucalpan, por ejemplo, el 50% de los funcionarios del gobierno morenista de Naucalpan formaron parte de los gobiernos priistas y panistas anteriores. Bueno, está hasta la esposa de un ex presidente municipal, está de tesorera una que fue presidenta municipal del PRI aquí, sustituta de uno que llevaron a la cárcel, ¿verdad? Y que salió luego, pero que luego ella quedó como presidenta municipal y ahora es la tesorera del gobierno de Morena, ¿no? Entonces, el de Guapas, aquí se acaba de descubrir Guachicoleo del Agua, aquí en Naucalpan, y otras cosas terribles que hay aquí en el gobierno, y resulta que la mitad del gobierno, Mari, del gobierno actual de Morena, son funcionarios de Morena, para no decirte, por ejemplo, que el presidente, fíjate, yo fui diputada federal por un distrito, Naucalpan tiene 2 distritos, el distrito 24 de Morena. Bueno, hace unos 8 o 10 años gobernó aquí 2 veces un panista llamado José Luis Durán Reveles, que además fue subsecretario de Gobernación en tiempos de Vicente Fox. ¿Quién crees que es el diputado de Morena que entró a través del Verde para representar al Distrito 24, mismo que yo representé muy dignamente, tengo que decirlo con modestia, en el 2018? ¿Quién crees que es hoy el diputado de Morena? José Luis Durán Reveles, ¿no? Entonces, yo salí a la calle a criticarlo así con pancartas, ¿no? Como diciendo, porque además se religió y fue el momento en el que más entró el cártel inmobiliario en Naucalpan y una serie de cosas gravísimas, no graves, gravísimas. Y muchos ciudadanos pues denunciábamos eso, ¿no? Y ahora es el diputado federal de Morena en Naucalpan, en el distrito 24 donde yo fui diputada, ¿no? Entonces, no son cosas menores, no son asuntos que tú dices, ay, bueno,
son temas graves. Erubiel Ávila decía, para el caso del Estado de México, Alejandra del Moral, ¿no? Y que los ciudadanos y que los morenistas no mereceremos un cambio de dirección respecto a esto, que se pidan currículums. Nosotros queremos hacer una estrategia de conseguir, ya lo estamos conjuntando, Mari, no sé si tú te acuerdas de esta estrategia que tenemos en el Movimiento Nacional en defensa de la transformación, para llevarle a la presidenta 10,000 currículums, porque sí se ve que les están haciendo falta, ¿no? Y no queremos en el 2027 que te vayan a volver a poner candidatos del prianato antiguo, del viejo régimen, ¿verdad? Que está regresando a Morena. Ahora regresa el viejo régimen, pero dentro de Morena, ¿no? Porque vaya, a lo mejor le falta, a lo mejor no saben, a lo mejor no tienen nombres suficientes, deberían de montar, en lugar de listo de formación política, debería ser, ya que no sirve para mucho, pues que sea el Instituto de Recursos Humanos de Morena, y que se den cuenta que habemos miles, si no es que cientos de miles de ciudadanos con preparación, con experiencia, con academia, técnicos, ingenieros, gente que ha estado en el movimiento por 30 o 40 años, ¿no? Que sabemos qué país queremos tener y cómo puede funcionar este país en diferentes materias, y a estos ciudadanos no están siendo tomados en cuenta, María Luisa. Bueno, yo te recordaría rápidamente si quieres, para cerrar este capítulo y ver otro video, pues te recordaría que pareciera que le están haciendo el caldo gordo, le están haciendo caso, lo están encumbrando como gurú. O sea, Pedro Miguel, perdón, o sea, no hay gente en Morena capaz de ir a los consulados, perdón. No hay gente en Morena capaz de ser director del metro. No hay gente en Morena capaz de ir allá con Laida Sansores a ocupar estos puestos. Y después trataremos, no sé si nos dé tiempo, pues también lo de Canal 11, ¿no? Las personas tan importantes que están alrededor de Renata Turrent. Pero bueno, en fin, es como tú dices, son una serie de cosas que se han acumulado. Yo creo que a partir de Mayer, ¿no? De este nombramiento tan extraño, que Mario Delgado nunca nos dio una explicación de por qué. Y ahí se siguieron acumulando, en fin, como tú dices, podríamos seguir lanzando videos con ayuda del joven que nos está ayudando, y yo no sé si acabaríamos, ¿no? Porque en los estados, en los municipios, hombre, por Dios. Hace poco, en un programa de estos de Luis Guillermo Hernández, que es otro querido y admirado periodista amigo nuestro, Mari, que decía, se llamaba justamente así, ¿no? ¿Hasta dónde los innombrables en Morena? ¿No? Un título así, ¿no? En donde lo que quería decir es que ¿cuánto va a aguantar, ¿no? Morena en esta lógica de por deshacer la hegemonía. Y un analista que decía que parecía que la lógica era tratar de deshacer la hegemonía, de construir la hegemonía nuestra a partir de deshacer los otros poderes metiéndolos acá, ¿no? Pero pues, ¿qué hegemonía vas a construir si estás incluyendo a personajes tan poco gratos? Allá tenemos ahora un video de esta gente de Baja California. Mari no pudo venir, nuestra querida compañera Lupita tuvo un problema ahí personal, lo lamento mucho, pero lo podemos comentar tú y yo, si te parece bien. En Baja California, yo estuve recientemente, como te acuerdas, como parte de estas asambleas estatales que estamos haciendo en diferentes estados de la República Mexicana, y estuve en Tijuana y en Mexicali. Me tocó ir a 2 reuniones ahí con fundadores, ¿no? Simpatizantes del obradorismo, pues que se están organizando justo porque están en un desacuerdo muy grande con la manera en cómo los gobiernos de Morena en algunos estados están funcionando. Le platicaba a la gente que es el primer lugar del mundo que conozco, Mexicali, en donde no hay transporte público. Mexicali está gobernado por Morena. Y tú no puedes creer cómo una ciudad de más de 1 millón de habitantes no tiene, o de casi 1 millón de habitantes creo, no tiene transporte público. Mexicali, ¿no? Y entonces la gente, con el calor que hace, y la gente o tomas un taxi o
o hay unas rutas ahí de unos camiones que pasaban cada año, ya no pasan, ¿no? Y entonces la gente se mueve en bicicleta, claro, hay un parque vehicular muy grande, la mitad de los pobladores de Mexicali tiene coche, pues ¿qué haría si no lo tuviera, no? Pero tú dices, oye, ¿qué pasa con la gobernadora? Tiene 79,000 millones de pesos de presupuesto para un país, Mari, que tiene, para un estado, perdón, que tiene 3 millones de habitantes. En Naucalpan tenemos 5,000 millones de presupuesto anual y somos casi 1 millón de habitantes. Allá tienen 79,000 millones de presupuesto público la gobernadora, que ahora dicen que tenía ahí una casa, y bueno, ahí hay un video, vamos a ver el video. Hablemos de las casitas del bienestar. 2 mansiones en el exclusivo rancho de Santa Fe, California, valuadas en más de 5 millones de dólares cada una, o sea, más de 100 millones de pesos. ¿Quiénes son los protagonistas? Nada más y nada menos que Marina del Pilar, que es la gobernadora de Baja California, y Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena. La casa vinculada a Marina del Pilar cuesta la friolera de 4.5 millones de dólares y oficialmente no es suya. De hecho, aparece a nombre del empresario Fernando Salgado Chávez, pero según reportes y fotografías, la gobernadora y su familia la usaban con frecuencia por invitación del dueño. Casualmente, hace unas semanas, tanto a ella como a Carlos Torres, su esposo, les retiraron la visa americana. ¿Será por la casa? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es que la historia me suena mucho a La Gaviota. Me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa, que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. La otra casa es la de Arturo Ávila, quien por cierto sí reconoce que es suya. Dice que no la habita y de hecho que la está vendiendo. Ávila hizo una fortuna con una empresa de seguridad que firmó contratos con ejércitos de varios países, incluyendo el mexicano. Hoy, el vocero de Morena es multimillonario. Y aquí va la pregunta. ¿Está mal ser millonario o multimillonario y al mismo tiempo pertenecer a la 4T? Para mí no necesariamente. Mientras el dinero sea legal y esté fiscalizado, que hagan lo que se les antoje. Lo que creo que no se vale es el discurso hipócrita de la pobreza franciscana, cuando claramente lo que les sobra son billetes. Que sean ricos, órale va, pero que trabajen, que resuelvan y que su lana y su riqueza sea de la iniciativa privada y de forma honesta, porque de rateros, yo al menos ya estoy hasta la madre. ¿O tú? ¿Qué piensas? María Luisa, como son este tipo de cosas que hace la Cuarta Transformación, que no tienen una adecuada explicación, ¿no? ¿Por qué los multimillonarios, que además fueron priistas, hoy vocero de Morena, de Aguascalientes, tiene ahí un séquito de acusaciones, entre otras que muchas personas, funcionarios del PRIANato, y él trabajó para el gobernador anterior del PRI en Aguascalientes con una tema de empresas ahí, de negocios, ¿no? De los cuales se hizo multimillonario. Ahora forma parte y es vocero de Morena. ¿Por qué? Estas personas, si es que no tienen además antecedentes de corrupción o lo que sea, que eso es también una cosa que está en investigación, ¿por qué? ¿Cómo representan al pueblo? ¿Cómo alguien que tiene una casa de ese tamaño y esa cantidad de millones de pesos, esa pareja de Baja California que hoy gobierna, Torres era como libre asesor, pero pues era también ahí muy manda más en Baja California, hasta donde dicen los baja californianos, me lo platicaron, ¿no? Que él toma muchas decisiones, aunque sea un poco como por la libre. Aquí la pregunta, Mari, es ¿por qué personas que no representan al pueblo son funcionarios de Morena de este tamaño? ¿Qué puede saber del pueblo el señor de Aguascalientes, este vocero? ¿Qué sabe? Marina del Pilar del pueblo, si su casita de Estados Unidos, ¿verdad? Vale, pues seguramente muchos millones de dólares. ¿Qué representan? ¿Por qué están? Pues con razón no pone camiones. Ella yo creo que nunca en su vida ha tomado un camión, porque además le gusta la vida así alegre, ¿no? En el sentido de que canta y le gusta cantar con
ahí con los músicos, ¿no? Y de pronto la ves ahí echando mucho relajo y muy arreglada y no sé qué. ¿Qué tiene que ver con el pueblo eso? ¿Qué representa? En Baja California hay un movimiento muy grande en oposición a las decisiones que está tomando esta gobernadora. No sé si lo sabes, lo sé porque ahora que fui a buscar, a visitar a la gente que me pidió que fuera a Baja California, me sorprendí del malestar social grave que hay en Baja California con esta gobernadora. Y de pronto ves, claro, estos videos siempre hay que tenerles un poco de cuidado, Mari, porque bueno, no sabe uno tampoco. Nosotros estamos hablando, y este programa se llama así, lo que dicen las redes de los innombrables y la oposición en Morena, porque también son cosas que claramente habrá que verificar. Pero en lo que a mí respecta, porque estuve en Baja California, supe claramente la animadversión pavorosa que hay. Quieren construir una vía ahí, uno que le llaman Periférico 2000 o algo así, ¿no? Que quieren cobrar, y la gente de Mexicali, además de que no tiene transporte, bueno, en Tijuana sí hay, no, pero en Mexicali no, además van a tener que pagar peaje por una vía, ¿verdad? Que se está ahí negociando a costillas y en contra de lo que los pobladores de Baja California quieren y desean. Y incluso mandaron con Claudia Sheinbaum una carta, y Claudia ahí más o menos dijo que se aclare, y bueno, ya sabes, ¿no? Estos movimientos políticos, pero la gente no está contenta con Marina del Pilar, te prometo, yo lo vi, yo lo escuché. Hay un movimiento muy grande en Baja California que no está de acuerdo con esa política. Y sin embargo, ahí tienes, ¿no? Otro ejemplo, otro caso de una representante popular, de una gobernadora que no está respondiendo, del morenato, que no responde necesariamente a las necesidades de la población, querida María Luisa. Sí, bueno, primero comentar que es correcto lo que dices, hay que tener cierto cuidado con determinados videos, ¿no? Que bueno, no sabe uno de dónde vienen, qué fuentes tienen, quién los avala, pero bueno, tú ya fuiste allá, ya te diste cuenta de que hay una realidad desastrosa, que Morena no ha puesto el interés que debía poner, y la pregunta que queda por el otro lado respecto al vocero, pues si hay una cierta investigación, una cierta duda de dinero no muy bien habido, pues para que lo nombran vocero, ¿no? Que lo retengan tantito, que lo esperen hasta que se haga esa investigación. Son muchísimas cosas diputado federal, María, es diputado federal, vocero de la bancada, ¿no? Sí. Desde haberlo nombrado, para candidato a diputado, ¿qué no hay en Aguascalientes? Más candidatos, más gente, no gente que tenga que estar, porque está involucrado con un tema de negocios de armas allá en que tenía que ver con el presidente anterior, con el gobernador anterior, no sé qué, una historia hay ahí, ¿no? Que ya iremos desglosando, ¿no? Este no era el caso de desglosar eso, pero si tú eres una persona responsable de Morena y vas a poner un candidato, Marí, pues de pronto dices, oye, este señor tiene unos antecedentes, primero vamos a investigar y ya luego, ahora sí que primero averigüemos, ¿no? Porque entonces lo pones, lo haces hasta vocero, por supuesto lo blindas, le das fuero, ¿no? Por si cualquier investigación tuviera que hacerse, y ya es el gobernador, o ya es la gobernadora, o ya es el... Y esto es lo grave, y sucede, y ya no lo estás parando, ¿no? Ya no estás parando esta dinámica. Entonces, innombrables, y de este se dice, y del otro, y Lavalle, y el que se fue de cónsul, y el expriista, y Alejandra del Moral, y el que es diputado federal, y Erubiel Ávila, y José Luis Durán Reveles, y Montoya, ¿no? Y se enciman así los nombres, pues bueno, y entonces, ¿de qué se trata entonces? ¿De qué se trata esta transformación si el planteamiento es no mentir, no robar, no traicionar? De acuerdo, porque además hay algo aquí interesante que comentar, como decía, creo que decías que Luis Guillermo, ¿no? ¿Quién va a detener esto? Si no es Morena, si no es Luisa María,
si no es Andrés Manuel López Beltrán, los que estén abajo de ellos también como funcionarios o como personas importantes en el partido, si no hay una denuncia continua de parte de Morena, un señalamiento, una atención a todos los militantes, y sigue otro caso, y nos vamos a enterar de otro caso, y mañana de otro caso, y en el 25 de 5 casos más. Entonces, la pregunta que yo me hago, que no me he respondido, que quizá con estos movimientos, estos podcasts y todos estos youtubers que pues están muy críticos, que me encantan, ¿no? Luis Guillermo, por supuesto Vicente, Toño Ruiz, los periodistas, todos ellos, pues ojalá que esta presión mediática, me refiero a los medios alternativos, y la presión de los ciudadanos. Ahora acabamos de ver el caso de Sergio Aguayo, pero si quieres eso lo comentamos después. Pues quiero terminar diciendo que me preocupa cómo frenar esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay por ahí voces de, hay que formar otro partido. No, claro que no se trata de eso, por supuesto. Si tenemos un partido fantástico, robusto, que nos ha costado mucho trabajo formar, que es Morena, ¿no? Que tenemos mayoría en el Congreso, que tenemos casi todo el país gobernado por gente de Morena, pero resulta que están dinamitando la unidad, están empujando a la división con este tipo de acciones que a las cuales no les dan respuesta. Situaciones que se dan y que nosotros nos quedamos, pues bueno, si no es por estos programas, insisto, por los medios independientes, por los youtubers tan inteligentes, analistas, sí, nos enteramos de todo eso, de lo que está pasando, pero no nos enteramos del fondo. Y ese fondo se está extendiendo cada vez más y pues puede llegar a dinamitar. A mí me parece muy importante lo que dices, Mari. Ya se me oscureció aquí la casa, a ver si ahorita pongo una luz extra. Yo creo que es muy importante lo que dices, te voy a decir por qué. Porque eso es lo que da pie para que hablemos, entre otras cosas, de este movimiento nacional en defensa de la Cuarta Transformación. Porque si no hay un poder ciudadano naciente y fortalecido que sea capaz de detener esto, pues el riesgo que tenemos, María, es que Morena, sea el prianato, se venga completo a Morena, ¿no? Se hagan a lo mejor estos comités de recepción que por lo que parece, pues les encanta que lleguen los del PRI, los del PAN y los ponen sin problema ninguno. Y entonces, pues al rato los morenistas vamos a estar, ¿no? Si es que alguien trabaja en el gobierno, pues ahí va a tener de jefe a su anterior enemigo, digamos, político, ¿verdad? Que ahora está en las filas de Morena. Eso no lo podemos aceptar. Yo creo que este movimiento nacional por eso tiene mucha valía, porque queremos con la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Que de izquierda siempre ha sido, pues decirle y caminar con ella y decir, oye, aquí somos muchos, millones de morenistas, que no estamos de acuerdo con que esto esté pasando y que necesitamos, ¿no? A partir de esta fuerza y presión ciudadana, acabas de mencionar lo de Aguayo, muy interesante, porque fue la presión ciudadana, la gente que investiga el caso ahí viendo los podcasts de nuestro querido Luis Guillermo, pero ese fue nombrado, ¿no? Como un consejero para el CIDE. El CIDE es un centro de investigación muy importante, política pública y otras cosas. Y resulta que depende del Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología, y resulta que lo quieren poner a Sergio Aguayo. ¿Con qué categoría moral, verdad? Quieren decir que Sergio Aguayo ahora forme parte de ese consejo. Y se empezó a decir, y resulta que le quitan, le dan el nombramiento, y luego estaba mal hecho porque iba a él a sustituir a uno que todavía no acaba su periodo. Entonces con ese pretexto quitaron el nombramiento. Pero la verdad es que si no hubiera sido público el tema, a lo mejor no se hubiera logrado. ¿Qué te parece, sí, Marisa? Sí, nada más para cerrar este tema que sí me parece muy interesante. Gracias a la presión ciudadana,
independientemente de que no era legal que entrara Sergio porque el otro no se había ido, pero si no se hace público, pues aunque no fuera legal, a lo mejor lo meten. Y gracias a Luis Guillermo, a lo que denunció ya la carta del director del CIDE, que dijo, no, esto no puede ser, y a la presión de la sociedad. Señor, va para atrás el nombramiento. Así fue, gracias a la presión de la sociedad. Exacto. Y un movimiento ciudadano, social, nacional, Mari, que esté poniendo estos temas en la agenda, pues seguramente puede de alguna manera ser tomado en cuenta por Morena, pero por el gobierno, pero por los gobiernos locales, ¿no? Así que la gente que le interese, pues que sepa que existe este movimiento, que Voces del Pueblo está en todos los medios alternativos y que tenemos un YouTube y tenemos un Facebook y tenemos medios. ¿Qué te parece si vamos cerrando un poco? Pero hay un caso que a mí me parece también súper interesante. ¿Tú sabías que la hija del director del Universal, Ruiz Gili, es diputada federal de Morena, ¿verdad, Mari? Sí. Se llama esta chica que tuvo alguna predominancia porque cuando se iba Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Otro caso pa'l zorro. Otro caso. Federal. Sí. Pues sí, perdón, se nos había olvidado Cuauhtémoc Blanco también. Ese es otro que bueno, pero es que la lista ya es grande, ¿no? O sea, la lista de innombrables ya cada vez es más larga. Entonces ya cuando fue ese tema, ella, esta María Teresa, se llama Gili Díaz, ella, la hija del director del Universal, que además le tiró a Andrés Manuel, pero cuánta porquería, mentiras, enloquecidas, ¿no? En su momento, luego la ponen de candidata a la hija y la ponen de diputada de Morena. Pues ahora tenemos, ¿no? Un tema con la muchacha, porque ya sabes, como seguramente a lo mejor lo has oído con Pedrero, etcétera, que hay un caso de violación que una abogada dice que ella, de alguna manera, en un despacho estuvo relativamente involucrada en la defensa de unos violadores, ¿no? La diputada de Morena. Y ahí está el caso, no sé si aquí, Teodoro, me haces favor de comentar, de pasarnos el video, porque es otra anomalía, ¿no? Estamos anomalía tras anomalía, y no hemos hablado de Sergio Mayer, y bueno, ¿no? Del que acabas de mencionar, Cuauhtémoc Blanco. Enorme, no acabaríamos el podcast, ¿no? Si tuviéramos que nombrar a todos los que están en esto. Sí, Teodoro, nos vas a pasar el tema de la muchacha. El movimiento que comenzó como una revolución, como un grito de dignidad para millones de mexicanos, estos hartos de los saqueos, de las simulaciones y de abusos, hoy se está convirtiendo en una monumental farsa. Ha traicionado de forma cínica, desvergonzada y sistemática los ideales que le dieron vida. La cuarta transformación está infestada de parásitos, está infestada de traidores y oportunistas que están devorando desde dentro lo que una vez fue un proyecto de justicia social. La última muestra de este descaro, del cinismo sin límites, es la imposición de María Teresa Gili Díaz. Esto como diputada federal plurinominal por Morena. ¿Y quién demonios es ella, diría usted? Pues es nada menos que la hija del empresario millonario Juan Francisco Gili Ortiz, dueño del periódico El Universal. Uno de los periódicos más ruines, calumniosos y visceralmente antiobradoristas. Un periódico que durante todo el sexenio, pero todo, vomitó mentiras, infamias y ataques contra Andrés Manuel López Obrador. Un medio que representó lo peor del viejo régimen, el poder mediático al servicio del dinero y de la élite corrompida. ¿Así le paga Morena la lealtad al pueblo? ¿Así le responde a los 36 millones de mexicanos que confiaron en que por fin se acabarían los privilegios? ¿Metiendo al Congreso a la hija de un enemigo jurado del proyecto? Esto no es ingenuidad, es traición con premeditación, alevosía y ventaja. Morena cada vez está pareciendo más al PRI.
Pareciera ser el PRI disfrazado de Regeneración Nacional. Las candidaturas se reparten como botín, no por mérito ni por lucha, sino por amistades, por apellidos y sumisión al poder popular. La mafia del poder no fue erradicada, solo cambió de playera. Entiéndase esto como un mensaje para Luisa María Alcalde y para Andy López Beltrán. El pueblo no es tonto, el pueblo ve, el pueblo recuerda y el pueblo sabe votar de vuelta en las urnas. Este es el tema. Y esta es la tragedia, ¿no? Y esta es la razón por la cual yo creo que Claudia Sheinbaum va a querer detener esto. Porque aunque ahorita, según las encuestas recientemente publicadas en el Heraldo de México y otras que en la propia mañanera se citaron, el Morena estamos con el 50% o más, Claudia con un 80% de aprobación, Morena con un más de 50% de votos, y eso pues habla de un partido sólido y fuerte, como ya decías tú, pero también, ¿no? Si siguen haciendo y cometiendo estos errores, pues va a haber tragedias. El caso de Durango recientemente. Después de la foto que Andrés López tuvo con ese personaje, lo vas a encontrar por ahí, Teodoro querido, una foto en donde está Andrés López, a ver si nos recordamos del nombre ahorita, con un duranguense de cepa priista, lo mete en Morena, después son las elecciones, el prianato le hacen un fraude bastante horrible, ¿no? Dejan a la gente hacer campaña, detienen a unos, una cosa muy espantosa lo que pasó en Durango, ¿no? En las elecciones, se pierde Durango, se ganaron algunas municipalidades, etcétera, por lo explicó la presidenta, pero así que digas, hombre, qué buen papel, ni de lejos. Y el caso de Veracruz, que es con lo que vamos a cerrar hoy, porque además nuestro querido Teodoro tiene una información bien interesante que yo quiero que comente. Resulta que ni en Veracruz, ni en el caso de acá de Durango, hay realmente buenos resultados. Entonces, se están confiando de más, están creyendo que no importa, mete a quien sea. Fíjate, tanto fifí, hasta cabe la sospecha, qué feo decirlo, pero tanta gente tan rica en Morena, Erubiel Ávila y Durán Reveles y esta muchacha, ¿no? Y es, de pronto uno dice el señor Oscar de Aguascalientes, y uno dice, pues parece como que, como solo los que tienen dinero, mucho dinero, pues entonces ya ni aspirar, ¿no? Cuando fue mi legislatura del constituyente, pues éramos pura gente, yo vengo a la academia, es profesora universitaria, ¿no? Quien sea, ganaba y he ganado 10, 15 mil, 20 mil % de mi vida, ¿no? Nunca he tenido más que ese dinero, y mucha gente como yo, representantes indígenas, gente del pueblo, fuimos los diputados. Y ahora yo te puedo jurar, te puedo apostar que en ese Congreso hay muy poca gente del pueblo, ya lo estamos viendo y palpando. Monreal, ¿no? Adán Augusto, el propio, todos, ¿no? Todos a quien me digas, pues ahorita el presidente del Senado sí es del pueblo, pero si tú o te vas más a fondo, sobre todo en la Cámara de Diputados, verás que ya esos candidatos del pueblo de antaño con López Obrador cada vez van siendo sustituidos por estos nombres famosos y fifís, y entonces parece que el Luis Alcalde o el propio Andrés López Beltrán, pues como que creen que no pasa nada, ¿no? Metes a los priistas, pones de candidato ahí a gente. Me estaba comentando un compañero un caso, fíjate, en un municipio creo que lo comenté la vez pasada, un municipio de Hidalgo, en donde era del PRI, el candidato fue el presidente municipal de ese municipio, 2 veces por el PRI. Luego llega Morena y pone a su esposa de candidata por el PT. Queda la esposa del priista en la presidencia municipal, pero eso no es todo. Él queda de responsable de los programas del bienestar ahí en esa zona de Hidalgo, y entonces saca a los morenistas, ¿verdad?, del padrón, y pues mete a sus amigos. Así de grave. Entonces, vas desde diputados, desde cónsules, ¿no?, presidentes municipales, funcionarios de todo tipo,
Es una cosa muy grave, María Luisa. No sé qué es lo que tú puedes comentar ahora de esto. Sí, bueno, un caso más que estás sacando de la hija de Gili, ¿no? Gili, ¿verdad? Sí. Gili, sí. ¿Te Es acuerdas Gili que? Ortiz, él es Francisco, ¿no? Francisco Sí, Gili Ortiz, yo dije mal el nombre, sí. creo antes. Francisco No, Gili no, Ortiz, y ella es Gili Díaz, ¿no? Debe ser sí. la madre, sí. ¿Te acuerdas que, si yo no recuerdo mal, que cuando se casó el que era de la UIF, acuérdame, Sí, se casó nuestro querido Santiago Nieto Santiago con Nieto, Carla Humphrey. y en el avión creo que venía Gili, en el Sí, avión, y que traía bueno, una lana ahí, una sí. lana, y Andrés Manuel le pidió la renuncia a Santiago Nieto, siendo que había demostrado ser pues un funcionario comprometido, inteligente, y Andrés Manuel, por ese simple hecho, lo siento, no, pero espérame, trae muchísimo dinero en ese avión, es tu boda, y bueno, Siempre pero tuvo uno a la ver, sospecha de que le pusieron un 4, ¿no? Yo siempre me quedé con la sospecha, como ¿por qué invitaron a este personaje? ¿Por qué lo subieron al avión? ¿Por qué con ese dinero? ¿No? Todo estaba encaminado como a pensar que había sido una suerte de 4, operado justamente por ese tal Gili a lo mejor, o quién sabe por quién, para que se evidenciara una cosa no transparente y bastante perversa y rara, en un avión en el que va sin ni más ni menos que el responsable de la UIF, fíjate tú nada más. sí, sí, le costó el puesto. Eh, bueno, respecto a lo que dices de esta chica, de la hija del dueño del Universal, creo que es muy importante que se haga hincapié en este movimiento, Voces del Pueblo, porque todos esos malestares que se están generando, todos esos malestares pueden tener un desahogo en este movimiento. Toda la gente que esté en contra, sentida o molesta, puede inscribirse aquí. Supongo que al final lo dirás, ¿no? Que se sumen, que se sumen, que se sumen. Entre más seamos y más voces seamos, pues podríamos ejercer una presión muy fuerte para ir corrigiendo esto antes de que sea demasiado tarde. Incluso decir que estamos ya por hacer un gran evento nacional, ¿no? Este primer encuentro de representantes municipales. Tú sabes que en México hay 2,478 municipios y queremos tener en la Ciudad de México a un representante por cada municipio. Vamos a ver cómo lo vamos logrando. Y la idea es que haya una representación del movimiento nacional en defensa de la Cuarta Transformación de cada municipio de este país, para que realmente la autoridad, mira, nos han minimizado mucho, no, nadie nos hace caso, no hablan de nosotros, somos un movimiento, creo yo que somos el único movimiento nacional que está con esta agenda, ¿no? De verificar, de hacer una especie de contraloría social a lo que está ocurriendo en Morena y en el gobierno, cosa que a Claudia le cae muy bien, yo creo, porque Claro, ella claro. justo necesita eso, ¿no? Oye, vigilancia ciudadana, fíjate qué ventaja más grande, ¿no? Si tú eres una tomadora de decisiones o un tomador de decisiones, lo que más necesitas es vigilancia ciudadana para que todo esté bien, porque estás luchando contra la corrupción, porque no quieres Sí, que haya manejos, porque quieres que realmente los gobiernos sirvan al pueblo. Entonces, si tú sí, tienes a un gran movimiento nacional que se está postulando a hacer esto, me parece fantástico, ¿no? Adelante, sí, María. mira, de hecho, esto que dices es muy importante porque en la mañanera, a lo largo de muchos años, desde el 18 con Andrés Manuel, o quizá desde que era jefe de gobierno que había mañaneras, en la mañanera muchos de los periodistas que van les han abierto los ojos, tanto a Claudia como a Andrés, porque Claudia lo dice, caray, esto yo no lo sabía, por favor, Paulina, vamos a investigar. O, caray, esto yo no lo sabía, se lo voy a pasar al secretario de Hacienda o al de Petróleo. Entonces, y son los poquitos que van a la mañanera, son Simo Camacho, los de Contralínea, Vicente Serrano, el Lord Molécula, que me encanta, me cae también, Hans Salazar. Pues esos periodistas, así con su pequeña contribución,
por lo menos Andrés y Claudia sí han respondido de esa manera. Oye, gracias, no, esto yo no estaba enterado, déjame averiguarlo. Ahora imagínate un movimiento como este que puede aglutinar a los 32 estados, Ciudad de México, y un representante de cada uno en septiembre, que seamos miles y se van sumando más con estos podcasts, pues tanto como voy a poner un pequeño ejemplo, así como la sociedad civil presionó para ver el asunto de Sergio Aguayo, así nosotros siendo miles y miles y miles, podemos presionar para que se detenga esto, porque puede ser la debacle de Morena y un día vamos a decir, ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no lo intentamos? Perdimos todo el capital político que habíamos logrado. Así mismo, Mari. Así mismo, pues si te parece bien, vamos cerrando. Sí. Fíjate que hay un caso en Veracruz, hermosa, que yo le quiero pedir a nuestro querido productor Teodoro que me lance el video para cerrar. Nos quedamos ahí un poquito con otras cosas en la agenda, pero es que la lista era larga, la verdad. Y entonces Sí. A ver si Teodoro nos pone este video, porque es un caso que se vivió ahora recientemente en las elecciones de Veracruz y perdió finalmente, según va a aparecer aquí, la candidata que era de Morena. A ver, cuéntanos esta historia, Teodoro, por si quieres salir a cuadro también. Buenas tardes, dirigente. Hola, ¿cómo estás? La pregunta, oiga, ¿por qué si en otros municipios no se dejó el nepotismo, por qué en Sayula de Alemán están permitiendo esta situación, quitándole la candidatura a una persona de la manera más atenta? La nueva candidata que tienen ustedes ahí es hermana, es hija de la... está registrada la candidata. No, la candidata soy yo. Me extraña, tocayo, me extraña. Aquí lo he recibido, ¿eh? Sí, gracias. Entonces, ¿por qué? ¿Le llegaron al precio? No me insulte. No, hay que tener respeto. Si usted tiene una prueba de que me llegaron al precio, mándeme, denúnciame. A ver, denúnciame. ¿Por qué no me denuncia? Entonces usted ¿Por qué no me se está pasando la indicación de Luisa María. Yo no doy la constancia. Por eso. Ya fue a México, ¿no? ¿Qué le dijeron allá? Que yo soy la promotora. Mientras no esté registrada en el órgano electoral, pues. Entonces, ¿por qué se enoja? Porque está permitiendo el nepotismo. No, ¿cuál nepotismo? Compruébelo. Tengo las pruebas. No me pongan a mí porque soy de prensa. No me pongan porque soy de prensa. No me pongan porque soy de prensa. Ahí viene el nacional. Sí, ni usted, ni usted. Lo que queremos es que dé una explicación del señor. No, que no se vale de esa manera. No se vale de esa manera. Queremos una explicación. Este fue un broncón, ¿no, Teodoro? Porque así es. Pasó, ahora nos lo vas a platicar tú para el caso de este municipio, pero yo quiero recordar, porque me lo estaba platicando en algún momento, por ahí lo comentó Daniel Marmolejo, que para el caso de Veracruz, muchos municipios que se creía, ¿no, Teodoro, que iban a ganar, finalmente en esta lógica de nepotismo y de dinero y de tranza en el nombramiento de otros candidatos que no eran los candidatos preferidos por la gente, pierden municipios. El PT, ¿no? Pasó de 6 a 40, creo, Movimientos Ciudadanos ni se diga, ¿no? Ganó muchísimos municipios, una cosa realmente terrible. Y quiero decir que en Hidalgo, en las elecciones anteriores pasó exactamente lo mismo y se hicieron acusaciones incluso formales a que un dirigente de Morena había cobrado hasta $1,000,000 y 10 y 5 y todos los millones que se le han acusado a muchos dirigentes de recibir dinero, ¿no? Por las candidaturas. Ahora mismo no pudo estar una querida compañera de Jalisco, Judith, pero justo con el tema de la compra de candidaturas, Teodoro. Entonces, cuéntanos un poquito del video específico del que acabas de platicarnos. Se me hace que se le fue por ahí la señal. Ahorita que la retomé. Sí. Cuéntanos un poquito qué pasó allá en este estado, en este municipio de Veracruz, querido Teodoro. Primero, antes que nada, muchas gracias por el espacio, compañera Gela, compañera María Luisa, y al movimiento Voces del Pueblo, y que el movimiento nacional en defensa de la Cuarta Transformación. Y este video lo muestro más que nada porque no es un caso aislado, sino es un caso que se da en todo el estado.
En este video se muestra como una promotora, ya con su nombramiento que se lo dio María Luisa Alcaide en la mano, en Jalapa, le quitaron ese nombramiento y le dieron ya el registro formal ante el OPLE a la tía del actual alcalde que está en Sayula, Alemán. Entonces, es por eso que le están criticando el tema del nepotismo, que por qué lo está permitiendo y que no sé qué. Y él dice, vaya a México, yo no veo los nombramientos, si tiene pruebas, vaya, y que me llegaron al precio y todo eso, ¿no? Y así es como él se intenta justificar. Y sobre este tema yo quisiera centrarlo más que nada en Misantla, que es donde yo vivo, que así como está pasando aquí, ha pasado en muchos municipios. Aquí, por ejemplo, ganó Movimiento Ciudadano, y yo en mis redes sociales, a mí luego me gusta publicar escritos o videos de opinión y así, y hice un escrito en el que yo, pues, digo que la victoria y el posicionamiento de Movimiento Ciudadano como segunda fuerza política en Veracruz se debió a las imposiciones que se hicieron en Morena en diferentes municipios, porque tan solo aquí en Misantla nosotros estábamos apoyando a una aspirante llamada Leticia Vandala León, que tenía una aceptación total por parte de los obradoristas, por parte de toda la gente, además de que nos apoyaba mucho el descontento que la gente de aquí de Misantla ya tenía hacia el actual alcalde, porque esta familia ya lleva más de 15, 17 años en el poder, que no se cansan como diputados locales, como presidentes municipales, entre el hermano, la sobrina, la hija, y así se han ido repartiendo. Entonces, aquí se estaba realizando el método de encuesta y todo indicaba que esta persona, Leticia Vandala, iba a ser la que iba a representarnos por parte de Morena, porque Morena, en donde se reparten cuáles son los municipios que van a poner, Morena era la que le tocaba poner a candidato en Misantla, y al ser Morena tenía que pasar por sus reglamentos, la encuesta y todo, ¿no? Entonces, se movió mucho dinero, se movió por todos lados, hasta la dirigencia nacional, y de último momento, en el último día, en una sesión extraordinaria del OPLE, modificaron ese convenio de coalición y ahora pusieron de que ahora el Partido Verde iba a ser quien pusiera al candidato en Misantla. ¿Qué significaba esto? Pues que el Partido Verde, con sus propios reglamentos, con sus propios procedimientos para poner un candidato, pues pues ellos se iban a poner a quienes ellos querían, ¿no? Entonces resultó que pusieron a una candidata que se llama Lisbeth Bolaños Tapia, que ya había estado primero en el PT, porque primero pensaban que iban a lanzarse por el PT por parte de... ¿Se congeló tu imagen? Ha ido un poquito la red, vamos a esperar a que llegue. Este caso que te platicaba, casi idéntico de lo que está pasando ahí ahorita, es el municipio de Huasalingo, en Hidalgo, que se dice que el presidente municipal, 2 veces del PRI, le compró la candidatura a su esposa, ¿no? Una cosa parecida a lo que está pasando. Y yo me pregunto, ¿que en Morena no tiene la estructura suficiente para tener una vigilancia profunda sobre estos casos y no permitir que ocurra esto? ¿Cómo? Y además lo ponen al tal Julio César González García de presidente municipal del PRI en Huasalingo, pasa a ser ahora el coordinador de los programas del bienestar del Estado, de ese polígono, ¿no? Porque lo dividieron Hidalgo en varios sectores, y entonces él es el que da los programas del bienestar responsable. O sea, que no haya alguien que esté verificando, y este cuate fue presidente municipal, puso a la esposa, no lo puedes poner ahora de gente del bienestar, porque entonces, ¿sabes qué? Tiene uno la sensación que ya estás en manos de ellos, que ya empieza uno. Se te fue un poquito la señal, querido. Sí, mencionar un caso de Hidalgo así muy parecido. Síguenos platicando, por favor. Sí, claro que sí. Sí, una disculpa se me perdió la conexión, pero bien, a lo que iba es de que al darse este tipo de imposiciones y nombramientos como lo que se dio aquí en Misantla, que esta persona que era del equipo del actual alcalde, pues la gente ya está politizada, ya sabe qué está pasando en Morena y ya no quieren más de lo mismo. ¿Y cuál fue el resultado? Que Movimiento Ciudadano ganó con un candidato que también nació de la nada, que no digo que sea mala persona, de hecho muchos dicen que es una buena persona, qué bueno que ganó él, pero fue lo que provocó que Morena haya perdido en Misantla. Y no solamente pasó esto en Misantla, pasó en muchos municipios y debido a estas imposiciones. Y es por eso que yo considero que haya pasado en otros estados, pero al menos yo creo que en Veracruz esto no había pasado antes, esta barbaridad, este cinismo de hacer. Entonces yo creo que hay que llevarnos este aprendizaje, más que nada hacia la dirigencia, hacia las personas de Morena, y decirles, no, o sea, por favor, vean, es que muchos están perdidos en
en su mundo de fantasía, ¿no? Ellos creen que los propios compañeros de Morena estamos en contra de ellos y por eso han perdido varios municipios, pero no, o sea, no es que estemos en contra de ellos, es que no queremos que sigan las mismas prácticas y nos hacen tener que irnos hacia otros lados para que no continúen, porque a pesar de que yo soy morenista, soy obradorista y todo, no voy a votar por alguien que representan principios del panismo, ¿no? Entonces, esta es la situación que se está dando en Veracruz, en Misantla, en todo el estado, más que pero nada. Pero en Hidalgo, con el Estado de México, Claro. ¿no? Si ya lo pones en la dimensión de la República, querido Teodoro, el problema es que no es una cosa que queda cerrada al caso Veracruz o Hidalgo, ¿no? Si no hablas con la gente de Yucatán y hablas con alguien de Campeche, pero te vas a Baja California, pero de hecho, yo ahorita me acabas de inspirar, querido Teodoro y María Luisa hermosa, si te parece bien, yo creo que vamos a tocar el tema de los candidatos del nepotismo en Morena, porque creo que igual que encontramos una larga lista de gente venida del prianato que no de ninguna manera responde a las expectativas del morenismo por diferentes razones que ya platicamos en este programa, me parece, Teodoro, María Luisa, que el tema del nepotismo es uno que debemos tocar. Sácate esta larga lista de gente allá en Veracruz y se la vamos a pedir. La esposa del gobernador actual de San Luis Potosí, ¿no? Que ya se perfila y está en campaña, ¿no? Para ser la próxima gobernadora de ese estado. Y bueno, sobran casos de nepotismo también, sobre todo en este tema que comenta Teodoro, muy importante, María Luisa, que son los espacios municipales, que por lo que se ve, ¿no? Hay muy mala vigilancia de parte de tanto del partido como de los gobiernos respectivos y responsables. Es que, ¿sabes qué? Que yo creo que el gobierno federal, de parte de Claudia, debería de tener una agrupación, unos asesores, gente que esté verificando, porque no es posible que ella diga, aquí en Naucalpan están abriendo un casino horrendo, pero hay 4 casinos así en menos de 15 minutos en coche, ¿no? Casinos enormes y unos temas de cártel inmobiliario muy graves. Y lo han denunciado, la presidenta dice que no se abra y tú ahorita puedes ir al casino, está a punto de abrirlo. Y puedes ir a Terralago y hay una imperio ahí de una inmobiliaria que se está adueñando de todo y que ella dijo que no se permitía y que sin embargo o la gobernatura no lo ve o no sabemos, ¿no? Igual que allá en Veracruz, querido Teodoro, ¿por qué no puso Morena un alto? ¿Estás diciendo que Luis Alcalde le dio un nombramiento a una señorita para que sea, o señora, para que sea candidata, y viene Juan de las Pitas y le quita la candidatura y nadie hace nada? Pues ¿en qué país estás? En el mismo país del régimen viejo que acabas de quitar, ¿no? En donde existían este tipo de acciones. Entonces no nos vamos a quedar callados. Yo creo que pongas el teléfono de nuestros mensajes, querido Teodoro, 55-22-99-6899. Es un teléfono en el que solo se reciben mensajes de gente que quiere formar parte de este movimiento nacional en defensa de la Cuarta Transformación, Voces del Pueblo. Informarles que tenemos un YouTube, ¿no? Que se llama Voces del Pueblo, Cuarta T, igualmente que un Facebook, igual que una X allá en la del pajarito de antes, y un Instagram a donde la gente puede ir, buscar Voces del Pueblo 4T, Mari, darle like, seguirlos, porque este movimiento, ¿no? Se va a crecer en la medida en la que la gente consciente, fundadora, y que realmente queremos una transformación de la vida pública nacional, Mari, nos manifestemos porque no se siga de manera irresponsable permitiendo que la corrupción, los malos candidatos, etcétera, penetren en nuestro movimiento. Si quieres ir cerrando, María Luisa, también tú con un comentario, por favor, y luego le pedimos a Teodoro que hable y que diga algo. Adelante, María Luisa. Sí, cierro con 2 cosas. La primera que es Voces del Pueblo 4AT, ¿verdad? Cuarta T, así es. 4AT. Es cuarta, ajá, es el sufijo para decir que es cuarta T, ¿no? Sí. 4A, chica T, en efecto. Exacto. Después que quería yo comentar que
me pareció extraño bueno, no, retomo. La idea del nepotismo me parece muy interesante porque es muy curioso. ¿Se acuerdan que en la conferencia mañanera se abrió todo el nepotismo de la ayúdame, Gela, del plan C, de la Sí, de la Norma elección Piña, sí. de Norma Piña. Todo el El 40% de quienes están adentro del Poder Judicial de antes, de quienes estaban, eran personas, parientes, sí, todos entre ellos, 40%. Parientes, amigos, primos, tíos, hermanos, y en la mañanera se abrió y se abrió varias veces. Creo que en el caso de Morena y de los municipios y de las alcaldías y pues también tendría que por lo menos nosotros empezar a hacer un podcast así como dice Teodoro, ¿verdad? Es el nombre de nuestro productor, pues lo que pasó ahí en sus municipios, y él mismo dice, yo no voy a votar no vuelvo a votar de esa manera, y yo creo que Morena va a perder un enorme capital político, insisto yo mucho en eso, si no ponemos atención todos. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Un placer, María. Espero que me sigas acompañando porque me gusta mucho el diálogo que yo tengo contigo. Esperamos que Ubaldo y otros compañeros también estén presentes para una próxima vez. Ahora creo que hemos hablado con mucha profundidad y dignidad de lo que estamos pretendiendo en este movimiento. No sé si Teodoro quiere cerrar con alguna otra participación o si vamos diciendo. Teodoro, ¿quieres hacer algún comentario, hijo? Sí, pues yo creo que nos queda todavía mucho trabajo por hacer para rescatar este movimiento. No hay que perderlo por todos estos años de lucha que se han realizado. Es una lástima que en menos de 12, 15 años que lleva este movimiento, pues hayamos llegado a lo que ya fue el PRI, que ellos tardaron muchísimos años más. Y sí, seguir, invitar a los compañeros a que sigan quejándose, a que sigan dando a conocer todos los temas que suceden en su municipio, en su estado, con sus representantes populares, porque es muy importante. Si no los damos a conocer, la gente no se va a dar cuenta, y pues para seguir motivando, ¿no? Igual, pues yo propongo también aquí que la gente que nos vea, igual al número de teléfono, mande sus casos, mande un video de opinión, un video de ellos o alguna nota. El chiste es pues también tener conocimiento de todas estas imposiciones y todas estas cosas malas que está haciendo Morena a todo el país. Fíjate que esa es muy buena idea, lo de los casos, Teodoro. Muchas gracias por participar, por exponer el caso, por ayudarnos en esta producción. Además es nuestro community manager, así que estamos muy, muy esperanzadas de que todo va a salir muy bien en este trabajo. Teodoro, muchas gracias. Y bueno, yo cierro, compañeras, compañero, diciendo que este movimiento de defender la cuarta transformación tiene sentido, sí, solo sí, ustedes quienes están escuchando este podcast realmente deciden que sí vale la pena ayudar al gobierno, a Claudia Sheinbaum, a nuestro partido. Muchos de los que están viendo esto y de los que estamos aquí somos fundadores de este partido, de este proceso. Yo nunca antes había militado en ningún partido, ni voy a, creo, a volver a hacerlo más que en Morena, ¿no? Y estoy invitando, estamos de parte de Voces del Pueblo, invitando a toda la gente a que haga sus denuncias, a que participe, a que nos mande un mensaje y diga, aquí tenemos un caso de nepotismo y está el señor fulano que quiere poner a su prima, abuelita, tía, o que ya puso, o que gobierna con la hermana, como aquí, ¿no? Tienen a los hermanos, a los esposos de las hermanas y todo mundo, ¿no? Cuñados, y todos forman parte del municipio. Entonces, como irlo denunciando, como irlo diciendo, como hacer esa gran lista, porque nosotros insistimos que esto no es lo que Morena, yo creo, que quiere que pase en México. Estoy absolutamente segura que la presidenta, porque ya lo dijo claramente, el tema del nepotismo es un asunto muy grave, y aunque va a operarse formalmente desde el legislativo a partir del 30, creemos que desde ahora esto debe tener una denuncia muy clara de parte de los ciudadanos organizados. El pueblo unido jamás será vencido, compañeros. Organizados entre todos, creo que podemos lograr reorientar el rumbo de una cuarta transformación que sin ciudadanos se puede volver a convertir en una ahora hegemonía prianista disfrazada de guinda, que nadie
queremos ver. Así que, pues, les esperamos, Voces del Pueblo Cuarta Transformación en todas las redes sociales y al 55 22 99 6899, a donde se pueden comunicar a través de un mensaje y decir quiero participar en el movimiento, soy de tal estado, ¿no? Y empezar a formar parte, darle like a como dicen todos los comunicadores que vemos, querida María Luisa, ¿no? Darle like y ponerle ahí el dedito y toda esa cosa, para que este público se vaya haciendo más grande, para que seamos muchos los que estamos aquí participando. María Luisa, Teodoro, muchas gracias. Público de nuestro segundo podcast, muchas gracias por ver lo que se dice en redes de los innombrables y la oposición en Morena, y no se pierdan nuestro próximo capítulo, que estará bien interesante porque va a hablar de los candidatos del nepotismo en Morena. Así que bueno, compañeros, muchas gracias, nos veremos, y ya a partir de ahora que ustedes puedan poner su like y decir que se unen al movimiento de las Voces del Pueblo. Nos vemos muy pronto, compañeros. Gracias, Teodoro. Muchas gracias, adiós. Gracias, María Luisa. Gusto en saludarte. Igual.